El viaje de una verdadera barra de chocolate de Dubái comienza aquí. Toneladas de granos de cacao crudos y sin tostar se descargan en enormes tolvas de recepción. Antes de que ocurra cualquier tueste, la cosecha cruda debe ser purificada rigurosamente. Vibraciones violentas desprenden la tierra, las piedras y los escombros. Boquillas de aire de alta velocidad impactan cada grano, eliminando el micropolvo y los residuos de campo de sus ásperas cáscaras exteriores. Un chocolate perfecto requiere ingredientes perfectos. Sensores ópticos avanzados escanean el flujo en milisegundos usando chorros de aire para expulsar los granos defectuosos. Con la perfección asegurada, las materias primas se recogen. Un brazo robótico barre la cosecha prístina hacia un tambor de tueste de acero inoxidable perforado. Un pesado eje de rotación se acopla, impulsando el tambor cargado profundamente al interior de un tostador industrial, donde le espera una intensa transformación térmica. El calor es el catalizador. La precisión es la regla. La temperatura de tueste sube sin cesar a 140 grados Celsius, liberando los complejos precursores del sabor. Bajo el calor abrasador, las pieles exteriores se rinden. Las cáscaras se fracturan y se rompen, liberando una delicada y aromática neblina de vapor de cacao. Una vez que se alcanza el perfil de tueste perfecto, el enorme tambor se abre, purgando los miles de granos abrasadores sobre una malla de enfriamiento rápido. Para detener el proceso de cocción interno y fijar el sabor, turbinas industriales lanzan aire helado hacia arriba, enfriando los granos a temperatura ambiente. Los granos enfriados se introducen en engranajes de acero entrelazados. Aquí se rompen agresivamente, quebrando el núcleo en pequeños fragmentos conocidos como nips de cacao. La mezcla triturada contiene tanto los preciosos nips como las amargas cáscaras. Una corriente de vacío de precisión levanta sin esfuerzo las cáscaras. Los nips purificados caen como grava oscura en la cuenca de un enorme melanger de granito. Aquí la fuerza bruta liberará el oro líquido de su interior. Dos monolíticas ruedas de granito comienzan su lenta y aplastante rotación. Su inmenso peso tritura los nips secos, exprimiendo las grasas naturales para crear licor de cacao. La transformación cruda está completa. Pasta de cacao pura y sin azúcar, viscosa e intensamente oscura, mana de las piedras de moler y fluye por un conducto pulido. Para mover esta densa pasta por las venas de la fábrica, una bomba de diafragma neumática de alta resistencia se flexiona, inhalando y empujando el licor. Muy por encima de la planta de mezclado, una válvula de mariposa automatizada se abre de golpe. La pasta de cacao caliente y amarga cae en un enorme tanque de mezcla cilíndrico. El dulzor se introduce con brutalidad industrial. Una grúa levanta un saco colosal de azúcar refinada ultrafina y lo deja caer sobre cuchillas que lo rasgan. Para lograr una disolución lujosa, bloques de manteca de cacao pura y sin adulterar se lanzan directamente al vórtice, derritiéndose al instante. Un chorro denso y a alta presión de leche entera en polvo se inyecta en la cuenca, chocando con las grasas y los azúcares para formar un perfil dulce y lácteo. Un agitador en espiral monolítico bate los elementos dispares. Con un par de torsión implacable, pliega el polvo y la grasa en una pasta increíblemente densa. Esta mezcla gruesa es arenosa y desagradable. Una cinta transportadora lleva los trozos a las fauces de una formidable refinadora industrial de 5 rodillos. La pasta pesada es arrastrada a través de los huecos microscópicos de 5 enormes cilindros de acero. El espacio se estrecha con cada pasada, triturando el azúcar y el cacao. En el último rodillo, una cuchilla afilada corta limpiamente la película del acero. El chocolate, ahora sin humedad y reducido a micropartículas, se desprende como un polvo seco. Este polvo árido cae directamente en la cuenca de la conchadora. Esta bestia funcionará sin parar durante las próximas 72 horas, alterando la química del chocolate. Dos brazos monstruosos de acero fundido macizo se acoplan. Empujan, untan y frotan agresivamente el polvo seco contra las paredes corrugadas de la cuenca. La fricción genera un calor inmenso, pero no es suficiente. Agua caliente inunda la camisa exterior del tanque, elevando la temperatura interna a 70 grados. Pasan las horas. La fricción brutal y el calor intenso descomponen lentamente la estructura cristalina. El polvo árido se derrite milagrosamente sobre sí mismo. Una sonda de viscosidad de alta sensibilidad se sumerge profundamente en el chocolate ondulante, enviando continuamente datos reológicos al sistema de la fábrica. Durante 3 días, los ácidos orgánicos volátiles y agresivos son expulsados. Una corriente constante de aire ultraseco barre la superficie, arrastrando los vapores amargos. En las horas finales del maratónico ciclo de conchado, se inyecta una dosis precisa de manteca de cacao dorada y licuada para diluir la viscosidad. Una mera fracción de un porcentaje de lecitina de soja gotea desde una boquilla de vidrio, reduciendo al instante la tensión superficial y uniendo las grasas. El oro líquido terminado se bombea violentamente a través de una malla de acero ultrafina, atrapando cualquier partícula o grumo que haya escapado de la refinadora. Caliente y muy inestable, el chocolate fluye al núcleo de una atemperadora de tubo en espiral. Aquí es donde el caos de las moléculas de grasa se pondrá en orden. Un refrigerante helado enfría las paredes de acero. El líquido caliente baja bruscamente de 45 a 27 grados, forzando a solidificarse a los cristales. Para destruir los cristales inestables y preservar solo la ideal forma 5, un sinfín interno empuja la masa a una zona de recalentamiento, hasta 31 grados. El atemperado es impecable. El chocolate cae en cascada desde la boquilla, unido en una matriz cristalina rígida que garantiza un chasquido seco y un acabado de espejo. Mientras tanto comienza el icónico interior crujiente.
Bajo alta presión, una masa líquida se dispara a través de miles de microboquillas sobre una plancha de cobre. En segundos, la humedad se vaporiza. Una cuchilla masiva roza la superficie de cobre, raspando los delicados hilos finos como telarañas en un fardo continuo. Para asegurar una distribución uniforme en el relleno final, una guillotina industrial corta los enormes fardos en segmentos precisos y uniformes de 2 centímetros. Los hilos crudos cortados se cargan en amplias bandejas de aluminio y se empujan sin descanso a las oscuras fauces de un horno de cinta transportadora. En el interior del túnel, elementos calefactores infrarrojos abrasadores caen sobre los hilos. La intensa radiación los tuesta brutalmente. Las puertas se levantan y las bandejas emergen. Una nube sofocantemente rica y fragante de vapor de mantequilla y masa tostada brota violentamente del cataifi. Para crear el núcleo vibrante, enormes sacos de pistachos iraníes de primera calidad se cortan brutalmente, enviando una avalancha de frutos secos a una cubeta metálica. Solo se acepta el verde más puro. Un conjunto de láseres ópticos de alta velocidad examina cada fruto en caída libre, disparando aire comprimido para eliminar los amarillos. La impecable cosecha verde se vierte en una enorme sartén giratoria de hierro fundido. Debajo, agresivas llamas de gas crudo lamen el hierro, tostando los frutos secos para liberar su profundo aceite terroso. El calor violento ampolla la delicada piel sedosa y violácea que rodea los frutos. Un potente ciclón en la parte superior succiona instantáneamente estas pieles ingrávidas hacia el escape. Las gemas verdes tostadas y purificadas se canalizan hacia la boca de un molino de alta velocidad. Es hora de extraer agresivamente su esencia. Dentro de la cámara, cuchillas de aleación dentadas giran a aterradoras revoluciones por minuto. Pican sin piedad los duros frutos secos, pulverizándolos hasta que sus aceites naturales brotan, transformando las piezas secas. Pero una pasta no es suficiente. La pasta verde se bombea a un molino de bolas vertical, donde miles de pesados balines de acero la trituran sin piedad hasta dejarla impecable, a nivel de micras. La mantequilla de pistacho terminada, ahora un líquido increíblemente suave e intensamente vibrante, brota del molino y cae en cascada en un tanque de mezcla de acero inoxidable de doble pared. Un enorme agitador en forma de ancla comienza su lenta rotación. Barre con fuerza las paredes, uniendo inextricablemente el chocolate blanco y el pistacho verde en una densa y lujosa crema. Ocurre la unión crucial de texturas. Una cinta transportadora vierte una caótica cascada de los hilos de cataifi tostados y crujientes directamente en la crema de pistacho. La fuerza bruta destruiría el delicado crujido. En su lugar, unos brazos especializados recubiertos de silicona se activan, doblando suave y cuidadosamente las hebras crujientes en la pasta densa sin romperlas.